Esta es la clase relacionada con la sistematización de la farmacología del dolor. En esta clase, nosotros vamos a presentar los distintos grupos farmacológicos orientados al tratamiento del dolor y de la inflamación. En ese sentido, trataremos de jerarquizar de manera sistemática los distintos agentes farmacológicos empleados para el tratamiento de estas manifestaciones. De esta manera, nosotros estaremos dirigidos a que al finalizar esta unidad, sea usted capaz de categorizar los grupos de acción farmacológica que modifican tanto la producción como la transmisión y la percepción del dolor. Explicar los mecanismos de acción de estos fármacos y sus acciones de los distintos agentes para poder luego justificar su uso en distintas condiciones inflamatorias y analgésicas y poder finalmente fundamentar la elección de un fármaco antiinflamatorio, analgésico, anestésico frente a un caso problema. Se excluye de esta discusión los anestésicos generales, por cuanto es un grupo farmacológico peculiar y cuya utilización está circunscrita a ciertos contextos. El dolor agudo o crónico no quirúrgico es el que vamos a trabajar ahora y vamos a partir por entender qué es el concepto de analgesia y anestesia. Hay que considerar que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Es una experiencia desagradable. Hay un daño, real o no, potencial o no, de un tejido y esta sensación sensorial o emocional es descrita por el paciente como algo relacionado a esa sensación de daño. Es decir, la subjetividad en la definición de lo que es dolor es tremendamente importante. Para comprender el dolor hay que considerar entonces que una lesión, llámela por ejemplo acá la cápsula sinovial de una articulación, desencadena una serie de reacciones locales involucradas, por ejemplo, en el transporte de sodio al interior de la célula con su respectiva despolarización, lo que conlleva entonces a la transmisión de un potencial de acción a través de la neurona nociceptora periférica, llegando hasta anterior de la médula espinal. Desde allí puede hacer relevo el estímulo para ser llevado a centros superiores, fundamentalmente tálamo, hipotálamo y corteza prefrontal. Es aquí, en el hipotálamo, en la corteza, donde se le da la emotividad del dolor y se le da la característica como tal. No obstante lo anterior, nosotros podemos encontrar que hay ciertos lugares donde nosotros podemos bloquear la transmisión del dolor o su percepción. Por ejemplo, a nivel local, a través del bloqueo de los canales de sodio con anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína. De la misma manera, también nosotros podríamos disminuir la sensibilidad de esta terminación usando antiinflamatorios no esteroidales que a través de la inhibición de la producción de prostaglandinas desensibilizan la terminación y por lo tanto atenúan o disminuyen esa percepción, no la eliminan completamente. De la misma manera, en la médula espinal nosotros podemos también disminuir la transmisión del dolor, bien sea con antiinflamatorios no esteroidales o bien con opioides. Ya en el sistema nervioso central son los opioides los que adquieren mayor relevancia para disminuir la transmisión del dolor a centros superiores y por lo tanto disminuir su percepción. En todo caso, los anestésicos generales tienen un efecto generalizado sobre todo el sistema nervioso central que hace que se produzca analgesia, amnesia e inconsciencia, que es lo que permite, por ejemplo, realizar un acto quirúrgico mayor. Hay dos tipos de dolor, fundamentalmente el dolor agudo, que es de reciente aparición, de duración limitada. Hay una relación temporal entre la causa y el efecto. Tú puedes identificar fácilmente la causa, puede ser una lesión, puede ser una enfermedad, puede ser un trauma, y generalmente es un mecanismo protector frente a agentes nocivos. Por otro lado está el dolor crónico. Es un dolor que persiste más allá del momento en que se produjo la lesión y, sobre todo, su curación o su resolución. En segundo lugar,
no hay una causa claramente identificable, o bien esta es una causa de larga duración, de instalación relativamente crónica, paulatina en el tiempo. Pero en general el dolor crónico no tiene un valor adaptativo y sí genera muy alta morbilidad. Nosotros tenemos entonces que entender que el dolor es una experiencia subjetiva, multidimensional. Varía de un individuo a otro y dentro de un mismo individuo y por lo tanto es extremadamente difícil de comparar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién debe juzgar el dolor? La respuesta simple es el enfermo el que juzga el dolor. Es el enfermo el que es capaz de cuantificar, vuelvo y reitero, subjetivamente la magnitud del dolor. Porque él sabe cómo le duele y cuánto le duele. Nadie más puede definir esa situación dolorosa. ¿Cuáles son los distintos mecanismos por medio del cual se produce la transmisión del dolor? Veamos. A nivel celular, a nivel molecular, nosotros podemos encontrar entonces que hay un sitio donde se va a generar el dolor: lesión, trauma, daño, enfermedad. Como habíamos visto, se transmite el dolor a través de la neurona y este estímulo nociceptivo se transmite a lo largo de toda la vía nociceptiva, eventualmente hasta el sistema nervioso central. Y nosotros encontramos entonces que a nivel de la transmisión del dolor, en las fibras sensitivas y a nivel local, producto de los procesos inflamatorios, consecuencia de un trauma agudo, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos son capaces de modificar la liberación de mediadores, particularmente prostaglandinas, que van a disminuir entonces la transmisión de este estímulo nocivo. Por otro lado, la transmisión en médula y hacia el sistema nervioso central puede ser modificado por los opiáceos. Por lo tanto, nosotros tenemos plenamente identificados cuáles son los sitios de acción, de transmisión de este dolor generalmente de tipo agudo. Ahora, siempre queda la duda de cuál es el analgésico que nosotros debemos utilizar. Para ello, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una escala analgésica, en la cual, de acuerdo a la intensidad del dolor leve, moderado o severo, tenemos entonces la oportunidad de elegir el analgésico adecuado. Cuando el dolor es leve, no es necesario utilizar un opioide. Basta con utilizar un analgésico que puede ser antiinflamatorio no esteroidal, un AINES, solo o combinado. Cuando el dolor es de leve a moderado, ya habría que considerar la posibilidad de añadir un opioide o asociándolo, eso sí, a un AINES y a un adyuvante. Por otro lado, cuando el dolor es muy severo, ya tenemos entonces la necesidad de utilizar un opioide propiamente dicho, combinado o no con un opioide y con un adyuvante. Ahora, bien, en el dolor leve, ¿qué podemos utilizar? Aspirina, que es el analgésico por antonomasia, 100 años de presencia en el mercado y que tiene bien comprobado su acción analgésica. No obstante, las reacciones adversas que presenta ha sido reemplazado por el acetaminofén, llamado también paracetamol, que es el nombre con el que se consigue más en Chile, y otros AINES. Los adyuvantes pueden ser, por ejemplo, fármacos que tienen una capacidad estimulante leve, como por ejemplo la cafeína, o otro tipo de adyuvantes que pueden ser mucho más de uso mucho más severo, antidepresivos, o pueden ser modificantes de la transmisión nerviosa periférica como una pregabalina. En todo caso, es la condición clínica la que determina la necesidad o no de utilizar adyuvantes. Para el dolor moderado tenemos entonces, además de el paracetamol u otros AINES, la codeína, la hidrocodona, oxicodona y el tramadol.
En nuestro medio, para el dolor moderado, el analgésico más utilizado es el tramadol, generalmente en una combinación con acetaminofeno. Para el dolor severo, escala 3 de la Organización Mundial de la Salud, ya ponemos a nuestra disposición la morfina, o la hidromorfona, o el fentanilo, o la oxicodona. ¿Sí? Bien sea solos o combinados con AINES y, obviamente, con adyuvantes. Estos adyuvantes, como les decía yo, pueden ser antidepresivos, gabapentinoides, como la pregabalina, anestésicos locales, a veces es muy útil, o agentes que pueden modificar el funcionamiento del sistema nervioso central, como la ketamina, que modifica la actividad de neuronas excitatorias dependientes de glutamato. Estos no son fármacos analgésicos propiamente dichos, excepto tal vez los anestésicos locales, que por su anestesia implica también analgesia. Pero sí son fármacos que vienen a modificar en parte el funcionamiento del sistema nervioso central de forma tal que la percepción del dolor disminuya significativamente. La posibilidad del menú de oportunidades que tenemos para elegir y el momento en cual elegir un analgésico, miremos entonces en primer lugar los anestésicos locales. En primer lugar, vamos a estudiar a los anestésicos locales. Si bien los anestésicos locales se utilizan fundamentalmente para provocar anestesia local o regional para procedimientos quirúrgicos menores, está dentro del ámbito de manejo del médico general y por lo tanto es importante que se conozca. Dentro de los anestésicos locales se encuentran las denominadas amidas. En nuestro medio el más utilizado de todos es la lidocaína, no obstante que también se encuentran otros de larga duración como la bupivacaína o la ropivacaína, que son fundamentalmente de uso quirúrgico para anestesia epidural o raquidia, que va más allá de esta clase. Los anestésicos locales son fármacos que bloquean reversiblemente la conducción del impulso nervioso a través del axón, ¿sí? Y de esa manera bloquean la sensación dolorosa. El primer anestésico, identificado como tal, proviene de la hoja de coca, es decir, la cocaína. Se utilizó mucho a principios del siglo XX como anestésico para procedimientos menores, fundamentalmente anestésicos procedimientos dentales. No obstante, las reacciones adversas que este fármaco produce, además de la dependencia, llevó a que se intensificara la búsqueda de otros anestésicos locales que no tuvieran estas reacciones severas, desarrollándose por lo tanto la lidocaína y posteriormente los de larga duración. Ahora bien, estos fármacos, como se decía, son amidas, que a pH fisiológico de la sangre se encuentran en su forma protonada. En el espacio perineural, por acción del pH a ese nivel, se desprotonan y por lo tanto la forma no protonada puede atravesar fácilmente la membrana axonal al interior del axón, donde de nuevo se vuelve a protonar generando un atrapamiento dentro del axón. De esta manera entonces la amida bloquea los canales del sodio impidiéndole el ingreso de este ion y por lo tanto impidiendo la despolarización neuronal, bloqueando de esta manera la transmisión nerviosa y generando anestesia en la región de inervación del nervio correspondiente. No obstante, no tener reacciones adversas a nivel local cuando la dosis es excesivamente alta puede tener reacciones adversas porque pasa a la circulación. Estos fármacos, por lo tanto, a nivel del sistema nervioso central, pueden producir excitación y posteriormente depresión, llevando inclusive a muerte por paro respiratorio. Esto generalmente ocurre durante las anestesias raquídeas, más que a nivel sistémico, pero cuando alcanza la circulación sistémica, llegan al sistema cardiovascular produciendo una depresión miocárdica e hipotensión severa, depresión que es muy difícil de revertir por el efecto que tiene directamente sobre los canales de sodio cardiovasculares. Y finalmente, a nivel neuromuscular pueden producir neurotoxicidad. Eso es pues
la primera parte de la estrategia es contra el dolor. Ahora, esto es local para situaciones muy circunscritas. Obviamente que los anestésicos locales también pueden ser utilizados para disminuir el dolor agudo, por ejemplo, en una articulación mientras se resuelve su situación de manera más definitiva. Sin embargo, esto puede conllevar a aumentar la lesión porque el paciente deja de sentir el dolor por la anestesia local que esto produce.